think that we need to take a look at different things. One thing is, for example, looking at how information spreads across the different networks, across the different channels. This is something important. The other thing is how online information or content also has the connection with the offline conversation, with the offline communicative interactions. The other thing has to do with media literacy, digital literacy, critical thinking, and all different literacies. It's important that the citizens, the civil society, has the capability to approach the consumption of news in a critical way, and critical is being reflective from this angle. And also taking a look also to the broader context, because this information also, is different when someone receives a piece of content. You need an interpretative framework, a mental mindset, and if you are through education, through, for example, initiative in higher education, in the universities or in the schools, it's important to produce habits in the consumption of information from at early stages, and that will be a way to deter the broader spread of mis or disinformation. Pues sobre todo la educación de la ciudadanía, porque al final nosotros trabajamos cuando verificamos, la parte de la verificación es una cosa que, pues llegamos a posteriori, cuando ya el bulo está circulando, la comunidad nos avisa y nosotros lo desmentimos, y pues nos ayuda a frenar, pero realmente para vacunar contra la desinformación la única forma de hacerlo es mediante la educación y la alfabetización mediática. Entonces esa es una de las medidas, más importantes de cara a la ciudadanía para protegerles contra la desinformación. Hay una cosa que es fundamental: el ciudadano tiene derecho a denunciar, bien a través de la FAPE, la Comisión de Ética y Deontología, algún hecho publicado que no sea veraz. O, si se encuentra afectado por el propio hecho informativo, tiene los juzgados correspondientes para poner las demandas y querellas pertinentes. El problema fundamental es que esto que te acabo de decir, hay mucha gente que no lo sabe o no lo ha utilizado nunca. Para complementar los esfuerzos de verificación que ya hemos mencionado, yo lo que haría además es inculcar una metodología clara en el trabajo de los verificadores y de cualquier persona que quiera apoyar este tipo de iniciativas, para poder replicarla en un momento dado, o poder, si hay algún tipo de fallo, poder saber dónde está el fallo y como una comunidad poder trabajar todos juntos. Además, crear contenidos de forma proactiva, no solamente reaccionar, que eso también funciona muy bien, y crear una comunidad al final que nos apoyemos todos y podamos ayudar contra la desinformación. Antes, por ejemplo, se mencionaba cómo se están haciendo cosas, ¿no? Que hay talento repartido, talento periodístico también repartido en redes, pero que son iniciativas a veces, yo creo que las posibilidades de conexión que establecen las redes, paradójicamente, llevan también a veces aparejados comportamientos muy desconectados, ¿no? Se habla mucho de red, pero a veces faltan redes más allá de la conexión técnica o tecnológica que te permite la red. Y eso habría que trabajarlo más. Habría que incentivar la creación de comunidades de informadores. No es necesario estar trabajando en un gran medio de comunicación para que tú tengas el amparo de la profesión, y eso debería, los periodistas siempre han sido muy individualistas en eso, pero yo creo que las redes, uno de los riesgos que tienen el periodismo en redes es que puede ser todavía más individualista, y de eso se ha vendido como una de las ventajas, ¿no? Que cualquier periodista podía tener en redes una plataforma que no tenía en su medio, y tener en redes una libertad que no tenía en su medio. Pero esa libertad a veces ha llevado a trabajar de una manera no independiente, sino solitaria, y a perder la ventaja que tenía la red que da una redacción convencional, y eso hay que recuperarlo. O sea, lo mismo que conectamos para otras cosas, la gente que hace en redes o que pone en redes buenas iniciativas de información tiene que trabajar junta. Por poner un ejemplo que me parece que podría ser interesante, porque siempre la parte de automatizar
determinados análisis de noticias tiene, digamos, un trasfondo que hay que digamos, tomarlo con bastantes... O sea, hay que entender, digamos, el problema en toda su dimensión, porque estamos metiendo una máquina a analizar una información que no siempre es ni verdad ni mentira, sino que puede estar, ¿no?, en opinión, en el debate, en la media verdad o en la media mentira. Creo que algo que podría ayudar sin llegar a penetrar, digamos, en la toma de decisiones es, por ejemplo, en un etiquetado automático, semiautomático de la calidad de los contenidos. Igual que tenemos etiquetas para los productos que consumimos y que en un supermercado podemos ver la cantidad de azúcar, la cantidad de proteínas que tiene, etcétera, etcétera, pues tener algún tipo de etiquetado que te puede decir, oiga, este documento ha sido verificado negativamente, oiga, este documento proviene de una fuente que no está contrastada o de una fuente que habitualmente, ¿no?, es de las que emite noticias que son verificadas negativamente. Este contenido no tiene fecha, no tiene autor, no tiene, digamos, el formato que se esperaría, ¿no?, de un contenido con cierta seriedad, ¿no? No a etiquetar que es verdadero, falso, negativo, positivo, no. Simplemente dar unos hechos objetivos sobre la calidad de ese contenido y tú ya, como persona crítica, bueno, pues consumirlo o interpretarlo como consideres, porque siempre es importante en ese balance de luchar con la desinformación, pero no irnos al extremo contrario y añadir medidas que al final sean una censura encubierta y que pueda, digamos, perjudicar a la libertad de expresión. Entonces, en ese balance hay que jugar y hay que tener en cuenta que las herramientas, al final, dado que son automáticas y escalan, pues actúan sobre esa moderación automática de contenidos. Hay que tener también mucho cuidado de que no se segue, y al final, pues efectivamente lo que estás ayudando es a crear, a quitar algunas narrativas que a lo mejor son incómodas para ciertas personas, ¿no? Bueno, sin duda alguna, la creación de comunidad. Creo que si algo se está viendo es que hay que aprovechar el potencial precisamente que tienen estas redes y en general Internet para generar comunidades que estén implicadas socialmente. Es decir, como se manifiesta habitualmente, no es un ejercicio, la verificación de información ya no es un ejercicio solo y es un derecho del ciudadano, sino que es un deber también. Entonces creo que eso es un elemento clave, es decir, hay que fomentar comunidades implicadas y que realmente tenemos la capacidad con gestos muy pequeños de poder hacer llegar una desinformación, pues, a un verificador para que éste pueda generar, digamos, amplificar la difusión de la contranarrativa que contrarresta esa desinformación. Y creo que otra cuestión que también es importante y que va a estar encima de la mesa, de hecho yo creo que, por ejemplo, a nivel internacional, pero concretamente en España, a través de lo que es el plan general que se ha elaborado para el desarrollo de inteligencia artificial, sistemas automatizados que, con todas las reservas necesarias, con todo el cuidado que es preciso para no interferir en la libertad de información, en el derecho de acceso a la información, también contribuyan a detectar de forma preventiva cuándo se está empezando a producir un sistema de desinformación, cuándo, por ejemplo, se producen procesos de radicalización, y que esa tecnología nos ayude también a intervenir de forma más rápida y eficaz en el origen de los procesos de desinformación, insisto, con todas las garantías legales que para ello son requeridas.